Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos amigos de Vertiente de Opinión. Hoy tenemos como invitado al mejor y más consagrado teleaudiente de este programa, el doctor Zacarías Payano, un prestigioso jurista, consultor jurídico, un hombre que además excelente comunicador, lo está demostrando en pantalla. Con él vamos a dialogar a todo lo largo de este programa. Así es que, no sin antes expresar nuestra felicitación a Hercilio Veloz Burgos, que cumplió su programa El Pueblo Cuestiona 52 años en el aire de manera ininterrumpida, salvo cuando en los 12 años durante la dictadura, yo diría que liberal, vamos a usar un término que parecen antagónicos, de Joaquín Balaguer en los 12 años, que en más de una ocasión suspendió el programa. Pero junto con esa felicitación a Hercilio Veloz Burgos, un hombre dinámico, combativo, honesto, también hay una nota de pésame tardío porque el programa anterior fue repetido, la muerte de un hombre a quien yo admiré y fuimos, si no amigos de salir juntos, pero cuando coincidíamos en programas, ¿verdad? Pues nos tratábamos con mucho afecto y mucha deferencia. Se trata de Jorge Taveras, ido a destiempo, 76 años, todavía tenía mucho que dar Jorge Taveras. De inmediato pasamos a dialogar con este accionista moral, como digo yo, de Vertiente de Opinión, que es Zacarías Payano. Y lo primero que se me ocurre es decirle, ¿y aquel movimiento de votantes independientes que manejaste, Zacarías, con tanta destreza durante algunos años, en las pasadas elecciones no lo pusiste en movimiento? Sí, Mario Emilio, muchas gracias. Muy contento de estar en el programa, como siempre. Me quiero unir a las felicitaciones al amigo y hermano Hercilio Veloz por cumplir más de 5 décadas de manera ininterrumpida, fortaleciendo la democracia y la libertad de expresión y difusión del pensamiento en la República Dominicana. También unir hombros con la familia del maestro Jorge Taveras, que como tú decías, se fue a destiempo. Y la música, el arte dominicano pierde a uno de sus mejores hombres. Entrando en materia, como diríamos, el movimiento de votantes independientes se mantuvo y participó activamente en el pasado proceso electoral e hizo alianza para apoyar al actual presidente de la República, de lo cual se siente orgulloso sobremanera, porque definitivamente está haciendo un buen gobierno, que eso es lo que queremos. Un gobierno para beneficio de la colectividad nacional, un gobierno de respeto a la institucionalidad. Prometió independencia en los poderes públicos y eso se está viendo. El Ministerio Público haciendo su trabajo independiente, el sistema judicial haciendo lo propio. Obviamente es un poder del Estado, igual que el legislativo, que son independientes, lo que son es complementarios, porque ninguno puede trabajar sin el otro, pero en sentido general de manera independiente. En estos momentos es normal que haya una especie de repliegue en la actividad política, porque siempre es prudente tomar un receso dependiendo de la circunstancia y el momento que se viva. En medio de una pandemia, creo que estar haciendo actividad política en el que implique
la conjunción de muchas personas en un lugar público no creo que sea lo más adecuado. Y obviamente, como no estamos en proceso electoral, la mayoría de las fuerzas políticas también están en receso. Pero los ideales que dieron génesis al nacimiento del movimiento de votantes independientes se mantienen vivos, y es precisamente luchar porque en el país se instaure un gobierno de leyes, no un gobierno de hombres, no un gobierno de seres humanos, porque las leyes permanecen y los seres humanos en los puestos públicos son pasajeros. Cuando entrevistamos en Vertiente de Opinión al doctor Zacarías Payano, pues en él hay 3 personalidades distinguidas que podemos, ¿verdad?, indudablemente, no solamente llenar el espacio de 45, 50 minutos de un programa, sino podríamos pasarnos 12 horas hablando, porque hablaríamos con un político, un jurista y un amante del deporte que se nota en su academia de béisbol juvenil. Pero vamos a hablar ahora con el jurista. Zacarías, tú has visto la actitud que ha tomado el presidente del Colegio de Abogados, el doctor Suriún. Por un lado, se opone a que se sigan pasando procesos de forma virtual en la justicia, y al mismo tiempo se opone a que la Cámara de Cuentas audite al colegio, porque él dice que no está facultada por ley para eso, que no puede auditar empresas privadas. Nos gustaría oír tu opinión acerca de ambos problemas. Sobre el primer tema, estoy de acuerdo con él. Sobre el segundo, no. Y paso a detallarlo. La justicia virtual es una violación a la ley de organización judicial y una violación al derecho de defensa, porque mutila el ejercicio normal del derecho de defensa, que de acuerdo con el artículo 69, numeral 4 de la Constitución, establece que el derecho de defensa es absoluto y que no puede haber la más mínima limitación para que la persona pueda ejercer su derecho de defensa. Y desde el primer momento que a usted se le obliga a celebrar un juicio por la vía virtual sin condiciones ambientales apropiadas, ahí se está violando el derecho de defensa. Una prueba, un testigo no se puede escuchar ni se puede mostrar con toda la amplitud que el caso amerita. Por esa razón, yo estoy 100% de acuerdo de que la justicia virtual tiene que desaparecer, y así lo dispuso el Tribunal Constitucional. El Colegio de Abogados fue al Tribunal Constitucional y este declaró inconstitucional la justicia virtual y dispuso que en 3 meses después de esa decisión ya desapareciera definitivamente la justicia virtual. Creo que ahora, a partir del lunes, ya no se podrá hacer ninguna actividad virtual. Sin embargo, vimos como la cabeza del Poder Judicial llevó un recurso, llevó un proyecto de ley por ante la Cámara de Diputados con el objetivo, con el propósito de que se apruebe una ley sobre la virtualidad judicial. Sobre eso no hay consenso y no creo que se deba recurrir al mismo método de aprobar leyes a la carrera para resolver una situación dada. Ese es un tema que tiene que debatirse lo suficiente para que se puedan incorporar algunas materias que no afecten el derecho de defensa a la virtualidad, sobre todo para beneficiarse uno de la agilidad que proporcionan estos medios para el desarrollo cultural, político y económico del país. En lo que tiene que ver con el otro tema, que ha sido un tema que ha estado en boga en los medios de comunicación en los últimos días, en el pasado reciente, no estamos de acuerdo en esa actitud del presidente del Colegio de Abogados, por lo que estamos de acuerdo en que la Cámara de Cuentas tiene potestad para auditar al Colegio de Abogados.
Pero no es un capricho de la Cámara de Cuentas, es la misma ley 319 del 24 de enero de 2019 que dice en su artículo 74 que la Cámara de Cuentas tiene facultad para auditar al Colegio de Abogados. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es la negativa, cuál es la reticencia que tiene el presidente del Colegio de Abogados en que la Cámara le audite? Si él tiene todo claro, porque yo creo que a quien más le conviene que se le audite y arroje un resultado satisfactorio es a él. O sea, ¿qué esconde él detrás de esa negativa? Y se supone que si vivimos en una sociedad que va hacia la consolidación democrática, hay que permitir que los organismos estatales hagan su función como debe ser, porque yo sostengo, y así lo decía en el exordio del programa, que aspiramos en este país a que haya un gobierno de leyes, no de hombres, que no importa quién esté en una función pública, la ley se aplique, sin tomar en cuenta a los actores envueltos, sino el hecho que se ha cometido o que se ha dejado de cometer. Porque tú sabes, como abogado que eres, que tú puedes ser culpable por acción o por omisión. Entonces, creo que es un error grave del presidente del Colegio de Abogados a negarse que la Cámara de Cuentas lo audite, pero él es reincidente en violación de la ley, porque, por ejemplo, él ejerce la abogacía y la ley le prohíbe en su artículo 125 que él ejerza la abogacía, porque él es un asalariado del Colegio de Abogados, y dice este artículo que él se considera que se dedica a tiempo permanente y a recibir un salario nominal sin los beneficios marginales de casi 200,000 pesos. O sea, que si él quiere someterse a la legalidad, tiene que cumplir con lo que establece la ley, permitiendo que la Cámara de Cuentas haga la auditoría y retirándose de los estrados porque le está vedado. Tú sabes, continuando con el aspecto jurídico de la entrevista, que el presidente Luis Abinader ha sido reiterativo y enfático en cuanto a que él ha nombrado a la doctora Miriam Germán Brito como Procuradora General de la República y que en ningún momento interfiere en cuanto a la independencia de ese estamento judicial. Sin embargo, el PLD y muchos de sus dirigentes consideran que el Ministerio Público en los procesos que se han realizado contra exfuncionarios del pasado gobierno y con parientes cercanos, hermanos y hermanas del expresidente Danilo Medina, con total independencia, pero el PLD considera que hay persecución política y que el Ministerio Público, por orden del presidente de la República, está llevando a los jueces a actuar de acuerdo a sus intereses. ¿Tu opinión? Mario Emilio, esa es una opinión cíclica en el país. Los que están en el poder hoy decían, cuando estaban en la oposición, que el PLD en ese momento que estaba en el poder utilizaba la justicia para perseguirlos a ellos. Ese es un discurso eminentemente político. Y ahora resulta la antítesis. Ahora el PRM que está en el poder es acusado por el PLD que está en la oposición de decir que este primero utiliza la justicia en contra de ellos. Eso es una falacia total, porque la justicia juzga los hechos, independiente de quienes lo cometen. Pero hemos visto la cantidad de irregularidades, por utilizar un término suave,
gracias a la gran sinonimia que tiene el idioma de Cervantes y de Andrés Bello y de Elio Antonio de Nebrija. Y cada día que pasa uno se sorprende más, porque inclusive la Cámara de Cuentas en los últimos días ha continuado produciendo resultados de auditoría que anteriormente eran archivadas y eran inclusive maquilladas, entiéndase, cambiando los números. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí que eso es una persecución política? No, creo que ese partido le hace un flaco servicio a la institucionalidad del país, porque ese partido lo que tiene es que abogar porque las cosas se aclaren. Y como la sanción penal es individual, nadie puede ser responsable por el hecho que comete otro. El que cometió sus hechos, que pague su culpa. Pero creo que es un error político de ese partido decir que hay persecución política en contra de ellos. Lo que tiene es lo contrario, que aplaudir que todos esos procesos se lleven a los tribunales, porque es bueno que se sepa, y lo decía la presidenta, la procuradora general en la última participación en la Cámara Americana de Comercio, que ella nunca ha recibido una instrucción ni una llamada del presidente de la República para que actúe de esta manera o de la otra. Eso es una muestra de que estamos caminando por senderos distintos en el país, cosa que otrora no ocurría, porque el procurador era un sello gomígrafo del presidente de la República. Y ahí tenemos un ejemplo palpable de un señor que se manejó con una arrogancia propia de los necios, que hoy día está guardando prisión en Ajayo y está diciendo que teme por su vida, y creo que en este fin de semana lo internaron. No sé si es verdad o es mentira que está enfermo, pero definitivamente creo que vivimos en una etapa diferente en el país. Si tú me dijeras, Mario Emilio, que los únicos presos son del PLD, entonces ahí habría en principio la posibilidad de entender que era una persecución política, pero este gobierno se ha caracterizado por destituir a los funcionarios que se denuncia que cometieron alguna falta. Destituyó en el IAE, destituyó en el Correo, ha destituido 2 veces en el Ministerio de la Juventud, destituyó en el INAVIE, y así puedo señalar un sinnúmero de casos más. Destituyó a un cónsul por ahí, por Juana Méndez. O sea, el pueblo se llena de esperanza, se llena de fe en el porvenir del país, porque ve que las cosas están cambiando. Pero tú quieres ver un hecho más notable y más trascendental que este de echar para atrás el famoso contrato del peaje sombra, que eso va a significar para el país que haya un mayor flujo por la autopista Juan Pablo II que va hacia Samaná y hacia la línea del Nordeste, y que inclusive se va a rebajar el peaje. Esos son los actos que el pueblo dominicano demandaba. Ahí vimos también que la Agencia de Cooperación Francesa firmó un acuerdo con el gobierno para trabajar en lo que es en el transporte masivo hacia Santiago y aquí en la capital. O sea, son hechos concretos, no son quimeras, son realidades. Entonces, yo entiendo que si pensamos desde la oposición en el bienestar colectivo, en vez de criticar esas acciones, lo que debemos es aplaudirlas. Tú sabes que uno de los problemas que enfrentó el licenciado Luis Abinader al tomar posesión de la presidencia de la República fue el inicio de la pandemia del COVID-19, que ha consternado a la humanidad, porque no hay un solo metro, un solo kilómetro del universo donde no esté presente ese virus. Sin embargo, los efectos de esta pandemia se han reflejado en el mundo entero en problemas económicos graves: el transporte de los productos,
que se han retrasado, en fin, y han provocado una especie de inflación mundial. La pregunta es, ¿cómo crees que ha actuado el presidente Abinader en cuanto al manejo económico en condiciones tan adversas? Si nosotros fuéramos a valorar del 1 al 10 la participación del actual presidente y su gobierno, porque él no es solo, obviamente, en el manejo de la crisis traída como consecuencia del virus del COVID, definitivamente que sacaría 10. ¿Por qué? Porque en muchos países la vacunación está por el suelo. Sin embargo, la República Dominicana es uno de los países que tiene el nivel de vacunación más elevado y la tasa de mortalidad más baja y la inflación más baja también. Muchos países en el mundo nos están tomando como paradigma por el buen manejo de la situación del turismo. Vimos como en septiembre y octubre el flujo de turistas al país estuvo prácticamente a niveles similares al 18 y al 17. ¿Qué significa esto? Que tenemos un gobierno que está trabajando, que no está haciendo bulto, que no está promoviendo cosas solo en los medios de comunicación porque son realidades. Tú ves que se está trabajando en el norte, se está trabajando en el sur, se está trabajando en el este y en todas partes. Y eso dinamiza la economía. El nivel de desempleo disminuyó considerablemente. O sea que definitivamente en la República Dominicana, el presidente ahora acaba de ser invitado a una cumbre sobre la democracia en el mundo. En este fin de semana, que también se elevó una cumbre en Puerto Plata, donde el presidente de Costa Rica y de Panamá, por la consolidación democrática, se reunieron para seguir tratando el tema de la ayuda a Haití, en la que debe involucrarse la comunidad internacional. O sea, que en el poco tiempo que este gobierno tiene, apenas un año y pico, ha hecho cosas que otros en 8 años no lo lograron hacer. Sobre todo con el handicap de la pandemia y de las limitaciones y eso que tú decías de la gran acumulación de mercancías que hay en el mundo entero, los puertos llenos, falta de camiones en Europa y Estados Unidos para transportar la mercancía y la llegada a su destino de los productos. Sin embargo, en la República Dominicana vemos como por donde quiera que uno camina hay abundancia de bienes de consumo, frutas, vegetales, y eso se debe al buen trabajo que se está haciendo a nivel gubernamental. Tú sabes que en los estatutos del Partido Revolucionario Moderno, el partido oficialista, se establece que solamente un periodo debe estar un presidente que surja de sus filas, como es el caso de Luis Abinader. Sin embargo, la Constitución establece que todo presidente puede repostularse para un periodo sucesivo al que inició. Entonces, ya se ve dentro del Partido Revolucionario Moderno movimientos para que se suspenda ese postulado del partido para que el presidente Abinader pueda repostularse por un nuevo periodo y de ahí en adelante nunca jamás poder aspirar ni siquiera a vicepresidente de la República. ¿Cuál es la opinión de un jurista connotado como el doctor Payano acerca de esos postulados? Yo por principio estoy en desacuerdo con la reelección, porque creo que en países como los nuestros es una fuente de corrupción, porque los que aspiran a la reelección desde el poder utilizan los recursos del Estado para promoverse en detrimento de los candidatos de la oposición. Eso ya tiene demasiados ejemplos en el país, en el pasado reciente y en el pasado muy atrás. Ahora,
4 años para un mal gobierno son muchos. Y 8 años para un buen gobierno son pocos. Si la Constitución lo permite, yo entiendo que el partido de gobierno está en esos aprestos. Creo que tuvo una asamblea reciente y tendrá otra en enero para erradicar eso de sus estatutos, de su carta sustantiva y permitir la reelección. O sea, que como están haciendo un buen gobierno y la Constitución se lo permite, yo creo que no necesitaría utilizar los recursos del Estado para promover su candidatura. Solo bastaría con que el que tenga ojo para ver que vea y vea la obra de gobierno que se está haciendo, y obviamente a eso habrá que sumarle los 2 años y pico de realizaciones que tendrá el gobierno ya para finalizar lo que sería el 2024. Bien, vamos a hacer una breve pausa, no sin antes recordarles que este programa se transmite domingo de 9 a 10 de la noche a través del Canal del Sol en los sistemas tanto de Claro como de Altiz en la frecuencia 6. Así es que queremos seguir contando con su atención que tanto valoramos. Doctor Payano, es harto sabido que militares de altísima graduación están siendo juzgados por el Ministerio Público, acusados de gravísimas irregularidades, de corrupción de miles de millones de pesos, y entonces hay sectores dentro de las Fuerzas Armadas que creen que, como ha ocurrido en anteriores gobiernos, los militares deben ser juzgados por tribunales militares. ¿Tu opinión? Bueno, yo antes de pasar a contestar esa pregunta, quiero aprovechar para comunicarte que un amigo tuyo que te sigue todos los domingos, el doctor Santiago Acosta, te manda saludos, a quien le reciprocamos el saludo. Y se agradece. Vertiente de opinión todos los domingos a las 9 de la noche. Él es el presidente de SOS Ambulancia, un seguidor tuyo y amigo nuestro recíproco. Muy agradecido. Así mismo, pasando a contestar tu pregunta, no estoy de acuerdo con que se reinstauren los tribunales militares para infracciones de naturaleza civil. Cuando son infracciones de naturaleza civil, tienen que manejarse por el sistema ordinario previsto en el Código Penal, la sanción, y previsto en el Código Procesal Penal el procedimiento para llevar a los tribunales a los infractores de las leyes. Porque tú sabes que en el mundo militar se trata de obediencia, y un sargento es menos que un teniente, y un capitán es más que un teniente. Entonces, se cometen muchos atropellos y se cometen muchos abusos por el hecho de que fulano es subalterno y el que está envuelto es superior y hay que castigarlo o hay que descargarlo si él lo invertido. Creo que ese paso de avance de la Constitución del 10 y de su última modificación del 15 no puede retroceder, que continúe como está. Ha habido algunos sectores a nivel de la Cámara de Diputados, sobre todo vinculados al gobierno anterior, que han estado promoviendo esto, pero hay un consenso generalizado a nivel de las cámaras legislativas y en lo que tiene que ver con las entidades de la sociedad civil que están en desacuerdo con que se reinstaure la justicia militar para los militares que violan la ley en atribuciones civiles. Eso viene porque está muy en boga ahora el juzgamiento a algunos militares que han cometido infracciones de naturaleza civil. Entonces, eso no puede volver a los tribunales militares. Bueno, si usted en una función militar
cometió una falta, bueno, para eso existe lo que tiene que ver con el tribunal disciplinario en su organización, en su institución. Pero lo que usted violó fuera de esa función militar necesariamente tiene que ser juzgado por el procedimiento ordinario. Tú sabes que uno de los aspectos que más critica la oposición al gobierno del Partido Revolucionario Moderno y del presidente Luis Abinader es lo relativo a la deuda externa, señalando que se ha excedido en ese aspecto. Claro que el presidente de la República ha dado notaciones de un manejo pulcro, transparente del erario, pero lo que importa en este caso es lo relativo a que el presidente habló al inicio de su gestión de la posibilidad de una reforma fiscal que luego desestimó. ¿Cuál es tu opinión acerca de si es realmente muy alta la deuda externa o si para conjurarla en parte el gobierno necesitaría eventualmente de una reforma fiscal? El manejo del Estado es como el manejo de una familia en macro. La familia sería en micro. Cuando en la familia hay un déficit para cubrir las necesidades básicas y los ingresos propios del salario de la persona o del negocio no son suficientes, se recurre al financiamiento para financiar esas actividades normales. Eso ocurre con el Estado. El Estado dominicano, en un momento de recesión económica, fruto del COVID-19, donde la mayoría de las empresas prácticamente cerraron, no estaban pagando los impuestos que tenían que pagarse. Hubo algunas reconsideraciones por parte de la Dirección de Fiscalización e Impositiva del Estado. No podía pararse el carro del progreso y necesariamente había que recurrir al financiamiento internacional. Y si nos prestan es porque somos buenos pagadores y porque tenemos capacidad de endeudamiento. O sea, malo fuera que el Estado se endeudara para gastos superfluos. Entiéndase, aumentar las botellas en el Estado, en el gobierno. Pero para hacer una inversión en una infraestructura, una carretera, un puente, un edificio, un elevado, yo creo que ojalá que todo lo que significa endeudamiento, una escuela, un hospital, un equipo moderno para la escuela o para el hospital, bienvenido el endeudamiento. O sea, que hacia esos sectores fundamentalmente es que este gobierno ha orientado el endeudamiento externo, necesario e imprescindible en la coyuntura de recesión económica y de déficit fiscal que vive no solo la República Dominicana, sino la mayoría de los países del mundo. Tú mencionaste la participación del presidente Luis Abinader en la Cumbre por la Democracia que inauguró el presidente norteamericano Joe Biden. Pero fíjate que uno de los aspectos importantes que ha tenido el presidente Luis Abinader en su lucha contra la corrupción administrativa ha sido el apoyo que en diversas formas y a través de muchos altos representantes del gobierno norteamericano le han brindado. Entonces, parece que la oposición ha visto en esa especie de excelentes relaciones del gobierno norteamericano con el dominicano, ha visto como servilismo de parte de nuestro gobierno. ¿Qué tú opinas acerca de esa opinión, valga la redundancia, de la oposición? ¿Cómo se puede hablar de servilismo?
los países no viven aislados en el mundo hoy día. Un país democrático como la República Dominicana tiene que mantener vínculos con el mundo entero. También mantenemos vínculos con China. También se le acusó al presidente de su vinculación con China. Y cuántas comparecencias elogiando esos buenos vínculos ha tenido el embajador de China en la República Dominicana. No, lo que pasa es que el presidente de la República es un economista, un hombre que se formó en los Estados Unidos, y Estados Unidos es el paradigma de democracia en el mundo y es nuestro principal socio comercial. Entonces con él es que tenemos que mantener los mejores vínculos. Pero ¿acaso Nueva York y Estados Unidos en sentido general no es la provincia más grande que tiene la República Dominicana? ¿Cuántos dominicanos viven allá? La República Dominicana sobrevive fundamentalmente por las remesas, Mario Emilio. Las remesas son más que el turismo en la República Dominicana. Entonces, esas relaciones con el gobierno norteamericano, cualquiera que esté allí, sea demócrata, como es el caso actual, o sea republicano, como el que salió, hay que mantener los mejores vínculos con ese país, con ese pueblo, con ese estado, porque en la misma medida que mantenemos buenas relaciones con ellos, en esa misma medida se va a beneficiar la República Dominicana, porque los dominicanos que residen allí podrán continuar recibiendo ingresos para enviar sus remesas a sus familiares aquí. Porque recuérdate que Estados Unidos le daba una subvención a las personas durante la pandemia y ese dinero venía para la República Dominicana en un porcentaje importante. Entonces, creo que en vez de criticarlo, debemos aplaudirlo. Y no solo con los Estados Unidos, con todos los países del mundo que luchen por mejoría de su pueblo en el globo terráqueo. No solamente fue contra la corrupción esa primera participación de nuestro presidente en la Cumbre por la Democracia de Joe Biden, sino que otro aspecto que el estadista estadounidense ha señalado de manera enfática es su oposición decidida a los gobiernos autoritarios. Por esa razón no fueron invitados ni China comunista ni Rusia, porque de acuerdo a la visión del presidente Biden, son gobiernos autoritarios. La pregunta es, ¿tú consideras que ahora mismo en América Latina hay un crecimiento o un incremento posible de los gobiernos autoritarios? Porque, por ejemplo, ahí tenemos a Venezuela, Cuba y Nicaragua. Yo lo que creo es que los pueblos lo que quieren es que sus gobiernos les resuelvan los problemas fundamentales de alimentación, de educación, de salud, de vivienda, de transporte, etcétera, sin importar lo que implique desde el punto de vista ideológico. Vimos como el gobierno dominicano desaprobó el mamotreto de elecciones, la pantomima de elecciones que hubo en Nicaragua, donde hay un régimen totalitario, donde la mayoría de los candidatos de la oposición fueron apresados y se fue a una elección, como diríamos aquí, a un matadero electoral, donde todo el mundo sabía que iba a ganar el actual. Y la República Dominicana, demostrando independencia en su política exterior, desaprobó eso. Entonces, pudiera entenderse que están resurgiendo los regímenes totalitarios, sobre todo en América. Pero la gente no está pensando en ideología, la gente lo que está pensando es, bueno, si los de derecha o los de centro no han resuelto los problemas, vamos a darle la oportunidad a los de izquierda o a los de centro izquierda a ver qué hacen. Porque, por ejemplo, miren el caso de Chile en la primera vuelta ahora, como el candidato de la izquierda va a la segunda vuelta con el de derecha. Y actualmente están gobernando los de derecha en Chile. En Honduras ganó la izquierda, porque ya tenía la derecha
8 años en el poder y seguía las emigraciones a los Estados Unidos, seguía la delincuencia, seguía la desesperanza. Entonces, más que el auge de la izquierda en nuestra América, el pueblo lo que quiere es un cambio, a ver si cambian los resultados en beneficio de la colectividad. Tú sabes que el pasado gobierno de Donald Trump fue un gobierno bastante confrontado a nivel internacional porque tuvo posturas extremas que incluso a mí me sorprendió que políticos y analistas dominicanos le dieran apoyo a el presidente Donald Trump, pese a todas esas incongruencias. Y bueno, el asalto al Capitolio, instigado por él, fue algo que todavía uno cree que lo soñó, que no pudo haber pasado, porque eso pudo verse en las llamadas repúblicas bananeras, o sea, los países subdesarrollados del nuevo continente. Entonces, yo pienso que de acuerdo a lo que uno ve en los medios acerca de cómo está funcionando la política norteamericana, parece que Donald Trump, que tiene una fuerza arrolladora en el Partido Republicano, podría ser eventualmente candidato presidencial por ese partido y bueno, Dios nos libre, candidato presidencial no solo, sino también próximo presidente de Estados Unidos. Mucha gente coincide contigo como buen analista que eres de estos temas internacionales, en que Donald Trump tiene todas las posibilidades de volver a ser presidente en el nuevo proceso electoral en los Estados Unidos, porque aunque allá está permitida la reelección, él mismo lo intentó y no lo logró por la situación que se presentó. La llegada del COVID, el tratamiento que él le dio al COVID. Si no llega el COVID, es casi seguro que quien estuviera gobernando fuera Donald Trump en este momento, no Joe Biden. Joe Biden, un señor que tiene casi ya 80 años de edad, cuando vaya a terminar su mandato, habrá pasado los 80 años de edad, la gente no lo ve como una persona muy contundente, muy firme en sus posiciones, y salió Donald Trump con mucha fortaleza electoral. ¿Por qué? Porque él era una persona definida en su discurso. Él mantuvo su discurso desde la oposición hasta cuando estuvo en el poder. Y eso le gustó al blanco tradicional norteamericano, que entendía que los inmigrantes le estaban cogiendo su espacio. O sea, que a tanta distancia de las elecciones, con Donald Trump con tanto poder de aceptación en el electorado, si el Partido Republicano con Joe Biden en la presidencia no se reanima, pudiera perder la reelección, porque ya él manifestó que iría a las elecciones, porque nadie puede soslayar la gran popularidad, la gran simpatía que tiene Donald Trump precisamente por la firmeza de sus posiciones, porque tú viste cómo mantuvo a la otra potencia antagónica de los Estados Unidos, mantuvo a China a raya. O sea, eso le gustó mucho a los norteamericanos. Él decía, América primero, y sancionaba y todo para los americanos. Entonces ese discurso nacionalista gusta mucho, sobre todo para la principal potencia económica, militar y tecnológica del mundo. Una de las ventajas de entrevistar al doctor Zacarías Payano es que uno lo puede meter en cualquier tema y él tiene respuestas para todo lo que uno le plantee. Y algo que está en sus inicios es como productor televisivo de programas de panel. Y entonces ya uno lo ve como un colega y por ende interesado en lo que la Sociedad Interamericana de Prensa ha
manifestado, y es la cantidad inmensa de periodistas que están cayendo fulminados, a veces por el narcotráfico, a veces por partidos políticos enquistados en gobiernos dictatoriales, y generalmente son impunes los actos, los atentados que se producen en América Latina sobre los periodistas. En tu condición de colega nuestro, ¿qué opinas? Yo creo que uno de los oficios más peligrosos en el mundo y sobre todo en América Latina es el periodismo, porque el periodista arriesga su vida por informar de manera objetiva a la opinión pública, y los gobiernos totalitarios no perdonan esto. Vemos como en Nicaragua hay muchísimos periodistas que han tenido que dejar el oficio y han tenido que irse del país. Lo propio pasa en Venezuela, en Cuba, en Bolivia, y en el Ecuador también por igual, a pesar de que hay un régimen de derecha en este momento. Pero yo creo que la Sociedad Interamericana de Prensa tiene que continuar denunciando y exigiendo, sobre todo en México, que hay un gobierno de izquierda moderada, pero que a veces no se sabe si es de izquierda radical, como es el caso de Andrés Manuel López Obrador. Pero en el día de hoy, en este momento, el país más peligroso para ejercer el periodismo es México, precisamente por esa intolerancia que hay en contra de aquellos que dicen la verdad sin maquillarla. Creo que la Sociedad Interamericana de Prensa debe exigir de manera militante, como siempre lo ha hecho, y en este momento incrementar esos reclamos para que a la prensa se le permita y se le garantice su integridad física en el sagrado deber de informar y orientar a la opinión pública, que es un derecho sagrado y que es uno de los pilares de la democracia. Bien, nuestra gratitud, como siempre, al doctor Zacarías Payano, que en muchas ocasiones en que algún invitado al programa, por cualquier causa que lo justifique, no puede asistir, pero faltan apenas horas para que se produzca vertiente de opinión, lo llamo, y salvo que tenga un compromiso profesional como hombre íntegro, honesto y responsable que es, pues acepta esta invitación. Me gusta ser relevista, como me gusta la pelota. En el próximo programa tenemos que tratar el tema que nos apasiona a los dos, que es la pelota. Claro, claro. Se quedó ese tema ahora. Bueno, a ustedes las gracias por la atención que nos dispensan. Queremos seguir contando con el privilegio de esa atención para siquiera algunos 30 o 40 años más. Hasta la próxima. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.